Ya, ahí estamos entonces. Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla abierta para familias del mes de noviembre de 2023. Mi nombre es Edita Núñez Sotelo, soy la psicóloga del Centro UC Síndrome de Down y en esta oportunidad nuestra charla es sobre cuidados de salud mental en personas adultas con síndrome de Down, cuándo un cambio de conducta es normal y cuándo debo consultar. Nuestra expositora es la doctora María Trinidad Lin Benítez. Ella es psiquiatra de adultos de la Universidad Católica y también del equipo médico del Centro UC Síndrome de Down. Antes de darle el pase a Trinidad, bueno, lo que les contaba, la charla dura 1 hora, 30 minutos de presentación más o menos, y luego el espacio para preguntas. Esta charla está siendo grabada, así que después también va a quedar a disposición de quienes la soliciten. ¿Ya? Así que, sin más, le doy el pase ahí a la doctora Lin. Ya, muchas gracias. Bueno, hola a todos. La Edita ya me presentó, yo soy Trinidad, soy psiquiatra de adultos y trabajo hace algunos años principalmente con población de personas con discapacidad intelectual y en el centro UC Down. Entonces hoy día vamos a ver este tema que es en relación a los cambios de conducta, ¿ya? O cambios en general. ¿Cuándo los cambios uno los debiera considerar normales y cuándo es mejor consultar? Entonces vamos a conversar un poco sobre qué es la salud mental, cómo reconocer los cambios, cómo enfrentar los cambios, si es que tengo o no que buscar orientación, cómo es la evaluación de salud mental con los pacientes. Y esto lo vamos a ir haciendo después de una pequeña introducción. Yo voy a presentar dos casos muy generales y en relación a esos casos vamos a ver como los principales problemas de salud mental. Entonces, ¿qué es un trastorno de salud mental? Es un síndrome o un patrón conductual, emocional o psicológico que se refleja en una disfunción psicológica, biológica o del desarrollo, ¿ya? Pero lo más importante, creo yo, es que se asocia a malestar, a discapacidad o a un riesgo de sufrir elevadas consecuencias, ¿ya? Tanto para el paciente como para la familia o la gente que los rodea. Y no es una respuesta esperable y culturalmente sancionada a un evento en particular. ¿Cuáles son los principales trastornos de salud mental? Esto es bien general. La ansiedad, la depresión, el duelo y el trastorno por estrés postraumático, los síntomas obsesivos y distinto el trastorno obsesivo compulsivo, desajustes conductuales, psicosis y el síndrome de regresión. Entonces, cuando uno piensa en una persona con síndrome de Down, y en el fondo, y ustedes los conocen longitudinalmente toda la vida, ¿cuándo un paciente, una persona debiera ser evaluada? ¿Cuándo buscar ayuda, ya sea inicialmente eh, en médico general, en internista, en psicología, en el colegio, en la fundación? ¿Dónde buscar ayuda? ¿Ya? Entonces, este cambio tiene que ser un cambio longitudinal del estado previo, ¿ya? Más allá de que sea una conducta aislada, lo que uno debiera evaluar es que la persona se esté comportando de forma distinta, ¿ya? Y que esto sea distinto a cómo era antes, a su basal, y que persista en el tiempo, ¿ya? Son cambios persistentes. Son conductas que son disfuncionales, ¿ya? Y que producen sufrimiento al paciente y a la familia y al entorno. Y muchas veces son evidenciados por los cuidadores, ¿ya? No por el mismo paciente o por la misma persona, y difieren en su forma de presentación a lo que se observa en una persona sin discapacidad intelectual, ¿ya? Y eso es principalmente
por la capacidad de dar cuenta de lo que te está pasando, por la capacidad de dar cuenta de cosas más abstractas, como es qué es sentir pena, qué es estar triste, qué es sentirte omnipotente, eufórico, ¿ya? Entonces, muchas veces hay que buscar equivalentes conductuales a las cosas que ocurren en salud mental para poder ir enfrentándose a un diagnóstico. ¿Cómo es la evaluación de salud mental? Em, lo primero que por lo menos yo intento hacer es entrevistar y evaluar a la persona dirigidamente, ¿ya? Y en lo posible que ingrese solo al box, ¿ya? Cuando yo tengo un paciente con una persona con síndrome de Down que llega a la consulta, muchas veces los familiares quieren entrar con él, ¿ya? Y yo los dejo entrar, ¿ya? Y trato de conversar con el paciente, con la persona, dirigirme específicamente a la persona, tratar de que responda él o ella las preguntas y que la familia aporte poco en ese momento para, para hacerme como una idea muy general de lo que de lo que puedo esperar y cuánto es necesario pedirle información a la familia, que a veces es muy importante y hay veces que las personas pueden dar más cuenta de lo que le está pasando. Si es así el caso, ahí se le pide a la familia que salga después de comentar lo que les preocupa, lo importante, ¿ya? Y al final de la sesión, con la autorización de la persona, se puede discutir de nuevo con los acompañantes sobre lo que se conversó, la hipótesis diagnóstica y cómo vamos a seguir el tratamiento, ¿ya? Es súper importante la información de los cuidadores, de la familia, porque hay que recabar toda la información del desarrollo, ¿ya? Y algunos antecedentes específicos también. También se evalúan signos físicos, si es necesario, pero no es tan frecuente, ¿ya? Porque también hay que descartar que no haya una enfermedad médica, que es la causa orgánica, que se le llama mucho así, de algunos cambios conductuales. Entonces, después también se hace la discusión de los planes de trabajo, en el fondo, de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que, si corresponde o no usar fármacos, si la persona quiere o no usar fármacos y si no quiere, buscar alternativas al tratamiento farmacológico. Y también conversar, si es que no se quiere usar fármacos, cuándo sería quizás necesario volver a pensar y volver a retomar esta idea de usar terapia farmacológica. La toma de decisiones es en conjunto, el paciente, la familia, los cuidadores y el equipo que esté detrás. Y se tiene que hacer un seguimiento, ¿ya? Un seguimiento longitudinal en el tiempo de cómo va reaccionando, de si hay cambios en los síntomas, si hay efectos adversos de los medicamentos, cómo lo está tolerando o si tiene una buena respuesta. Eso es como más o menos, en general, la evaluación de salud mental. Entonces, vamos a partir con este caso, ¿ya? Que es un hombre de 25 años que vive con sus padres, es soltero, y que asistía a varias actividades, ¿ya? El motivo de consulta es que no quiere salir de la casa, ¿ya? Por lo tanto, dejó de ir a la fundación donde asistía y a los talleres de apresto laboral, ¿ya? Hace 6 meses la familia lo nota menos activo, no quiere ir a sus actividades, le cuesta quedarse dormido y ha bajado de peso, ¿ya? Está irritable, está oposicionista, ¿ya? Se le piden cosas y a la persona, o sea, y cuesta que responda de igual forma como lo hacía antes, ¿ya? Y aquí aparece un antecedente súper importante, que es que hace 10 meses fallece la abuela con quien tenía una relación muy cercana, ¿ya? En relación a los antecedentes médicos, los últimos exámenes fueron a los 16 años, los últimos exámenes de sangre. No tiene historia previa de salud mental, ni de diagnóstico, ni de consulta. Y
Los antecedentes familiares de salud mental son súper importantes porque existe una carga genética importante de las distintas patologías de salud mental. Entonces, acá aparece que una tía materna tiene diagnóstico de depresión y que tuvo un intento suicida. Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿Ya? Es un paciente que deja de hacer cosas, que le cuesta quedarse dormido, que está con insomnio, que no quiere comer, que ha bajado de peso, ¿ya? Que tiene una situación específica, un duelo puede estar viviendo, ¿ya? Pero que además no se ha hecho exámenes de hace mucho tiempo. Entonces, mi primera sospecha puede ser que sea un trastorno del ánimo, ¿ya? Una depresión, que explicaría casi todos los síntomas que dije previamente, ¿ya? También podría ser un trastorno de ansiedad, porque el paciente no quiere salir de la casa, quizás no quiere ir a la fundación porque se pone ansioso de interactuar con otras personas, ¿ya? O tiene alguna fobia específica con la que tenga que enfrentarse más fuera de la casa, ¿ya? Pero como es un paciente que no ha visto a un médico, no se ha hecho examen hace mucho tiempo, es súper importante hacer el estudio médico primero, ¿ya? Y en general ese estudio médico son exámenes de sangre, ¿ya? Exámenes bien generales, pero también para descartar hipotiroidismo, para descartar enfermedad celíaca, si es que no se la ha hecho, para descartar anemia dentro de otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué se descarta? ¿Cómo hacerlo? Ahí aparece súper importante toda la información que puedan dar los cuidadores, ¿ya? La historia longitudinal desde chiquitito, si es que le había sucedido antes, en relación a qué le había sucedido, ¿ya? Independiente que no haya consultado en salud mental. Muchas veces, retrospectivamente, uno puede decir, quizás ahí debiera haber buscado ayuda, ¿ya? Entonces, también identificar esos momentos y también identificar en ese momento qué fue lo positivo, qué fue lo negativo, qué fue lo que me hizo estar mejor, ¿ya? En este caso, qué fue lo que le hizo estar mejor. Entonces, se piden exámenes de sangre porque el hipotiroidismo podría explicar el cansancio, la enfermedad celíaca podría explicar la baja de peso, eh, la anemia también se podría asociar con el cansancio, ¿ya? O si hubiera un cuadro más ansioso con palpitaciones o con dificultad para respirar, ¿ya? Y una vez descartado estas patologías orgánicas, ¿ya? Ahí no significa que deje de ser un trastorno del ánimo, no significa que deje de ser una depresión, pero sí pasa a ser importante tratar farmacológicamente las patologías médicas para ver también cómo va respondiendo el paciente, ¿ya? Y en paralelo hacer el seguimiento de si es que persisten los síntomas anímicos y la manifestación, por ejemplo, de tristeza o de desgano, de desmotivación. Aquí, la depresión, ¿ya? Es un síndrome caracterizado por tristeza y acompañado por muchas otras manifestaciones. No hay una depresión que sea igual a la otra. Y la expresión de algunos síntomas depende de las capacidades cognitivas de la persona, que era lo que yo decía antes de la capacidad de abstraerse y de abstracción, perdón, y de poder manifestar ciertas características. Entonces, muchas veces los equivalentes conductuales tienen que ver un poco con esto, que es la pérdida de habilidades, ¿ya? El enlentecimiento en las actividades de la vida diaria, la pérdida de poner atención o en el fondo estar muy disperso o no responder cuando lo llaman, el aislamiento. Los soliloquios son importantes cuando en una persona con síndrome de Down, porque son muy frecuentes, cambian sus características. O sea, cambia el contenido de los soliloquios o esos soliloquios pasan a tener un contenido más agresivo o además de hablar aparece gestualidad de agresividad o de susto. Ahí hay que considerar como que hubo un cambio importante también. La pasividad, la pérdida de memoria, la poca motivación que antes generaba interés,
la alteración de las capacidades cognitivas, la tendencia a que esté desconectado, la labilidad afectiva, ¿ya? Ideas delirantes y llanto. Me muero. La labilidad afectiva se refiere como a los cambios de humor. La ansiedad también es una condición muy, muy frecuente en las personas con síndrome de Down, y es la intensidad o la duración de la ansiedad que es desproporcionada en relación con el daño potencial, ¿ya? En general, ocurre en ausencia de una amenaza reconocible para el individuo y implica mayores niveles de activación, ¿ya? Que tienen el efecto en general, de desorganizar en lugar de facilitar el funcionamiento del individuo, ¿ya? Y se asocia, en este nivel de activación, se asocia muchas veces a taquicardia, o sea, o palpitación, el corazón rápido, opresión en el pecho, dificultad para respirar, temblor, sudoración, dolor de guata, diarrea, náuseas, vómitos, ¿ya? Sensación de mareos, también inestabilidad al caminar, compromiso de conciencia, y ahí hay que evaluar todos esos síntomas también para orientar lo que está sucediendo en el paciente en ese momento. Los duelos. Los duelos son procesos muy individuales, ¿ya? Pero hay algunas características especiales en las personas con síndrome de Down, ¿ya? Y puede ser que este duelo tenga una respuesta muy tardía, ¿ya? Cada duelo tiene su tiempo y su forma propia, y la memoria muchas veces complica el proceso de duelo. En los pacientes con síndrome de Down, la percepción del tiempo no es igual a lo que tenemos nosotros. Es un concepto, el tiempo es un concepto muy abstracto, ¿ya? Entonces, en general, en las personas con síndrome de Down, el duelo puede ser inmediato, puede ser al mes, a los 6 meses, puede ser mucho más tardío, ¿ya? Solo por la percepción del tiempo. Y también porque no se le dio la oportunidad de participar en el proceso de duelo, por ejemplo, en el fallecimiento de un familiar, que no se le haya dado la oportunidad de participar en el velorio o en el funeral, en la misa o en las instancias que correspondan, ¿ya? Y porque se pueden demorar más en reconocer sus sentimientos y sus emociones, y hay una falta también en las habilidades para comprender lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces ocurre con todos en el fondo, que está la persona con síndrome de Down, su núcleo familiar sale todos los días, trabaja, pero vuelve, siempre vuelve. Y también, no sé, algunos papás se van de viaje, son una semana fuera, pero después vuelven, ¿ya? Entonces, en este proceso de duelo, cuando esta persona se va y no vuelve, hay que hacer un trabajo con los pacientes de forma bien específica y de forma concreta para trabajar todo esto. El trastorno por estrés postraumático es importante también en las personas con discapacidad intelectual. Se ha descrito mucho que para esta población hay más riesgo en todo el ciclo vital de vivir en un entorno más traumatizante, o sobre todo en el sistema de salud también, que en el sistema de salud también sea una situación que dé mucho susto y que tengan malas experiencias, ¿ya? Son vulnerables a reexperimentar los sucesos del pasado y son más vulnerables al trauma. Nuevamente, hay una dificultad para comprender la temporalidad, por lo tanto, también puede ser de una manifestación muy tardía. Las personas con síndrome de Down tienen una memoria visual muy, muy importante, ¿ya? Por lo tanto, el estrés postraumático puede ser mucho más vívido, y hay una dificultad para transmitir lo que les da miedo o lo que les angustia. Y eso depende de las capacidades de cada persona. Eso fue la presentación del primer caso. Ahora les voy a mostrar otro caso para que sigamos revisando las otras situaciones de salud mental. Esta es una mujer
de 50 años que llega a la consulta con un motivo de consulta propio, que es que la molestan, ¿ya? Una no amiga la molesta. Y el motivo de consulta de los familiares es que tiene ideas extrañas. Ella tiene como antecedentes médicos hipotiroidismo, no tiene antecedentes previos de salud mental y en la familia no conocen antecedentes. La historia es que en la pandemia ocurren muchos cambios, ¿ya? Ella vivía con su mamá en un departamento solo y en pandemia tiene que empezar a moverse por distintos lugares. La mamá fallece y empieza a vivir con los hermanos, ¿ya? Y lo que ven los cuidadores, la familia, los hermanos, es una idea delirante o una alucinación visual de una persona que la trata mal, que la molesta, ¿ya? Y ella ha tenido cambios de conducta y cambios en su funcionalidad, ¿ya? Aparece él, de nuevo, que no quiere salir de la casa, que le cuesta mucho, si es que lo logran, moverse de un lugar a otro, ¿ya? Que anda siempre cuidando mucho sus cosas, bien agarrada, para que no se las vayan a quitar o porque se siente más segura. Además está durmiendo mal, pocas horas, está muy cansada, ¿ya? Y esa es más o menos la información general del caso, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿qué hay que descartar? Varias enfermedades médicas, ¿ya? Y en los exámenes de sangre tenía todo normal y tenía un hipotiroidismo que estaba en tratamiento y que estaba todos sus parámetros dentro de rangos normales, ¿ya? Entonces aquí uno dice, ¿le haré una imagen al cerebro? ¿Un escáner, una resonancia? ¿Le haré un electroencefalograma, perdón? Y ahí yo creo que no hay una respuesta que sea correcta, que sea adecuada, pero en general siempre cuando una persona tiene un cambio súbito, abrupto de su comportamiento, ¿ya? Y que le trae consecuencias en el día a día, ¿ya? Y que la familia o los cuidadores lo ven o la ven distinto, y es algo rápido, algo que ocurre en menos de 3 meses, ahí lo mejor es descartar, lo ideal y lo que hay que hacer es descartar que no haya una patología neurológica, ¿ya? Pero también es súper difícil hacerlo en las personas con síndrome de Down en general, porque la resonancia hay que hacerla con anestesia, y ahí se aprovecha de hacer los otros exámenes, pero en general se hace hospitalizado. Entonces ahí entramos en una situación que es bien difícil de si empiezo a tratar para ver cómo responde, o intentamos por todos los medios hacer los exámenes, o vamos en paralelo y vamos viendo la respuesta. Pero en estricto rigor siempre hay que hacer una imagen del cerebro y un electrocefalograma al menos, además de todos los otros exámenes generales, ¿ya? En esta paciente, por lo menos, hay varias cosas que molestan o de síntomas que le están ocurriendo, pero yo voy a hablar o sea, el tratamiento en ella en este momento sería en las alteraciones del sueño, está durmiendo mal, pocas horas, y en las ideas de psicosis, ¿ya? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Ya. Entonces soy yo que no veo. Ya, entonces, de nuevo hay que considerar estos desajustes conductuales como este triángulo, como muestra este triángulo, que en el fondo no es solo la persona la que le está sucediendo algo y por eso tiene un desajuste conductual, ¿ya? Está la persona, está el entorno y está la interacción entre el entorno y la persona. Y esas tres aristas son las que hay que considerar cuando uno evalúa un desajuste conductual, ¿ya? El desajuste puede ser respuesta a algo que está ocurriendo con los cuidadores, con la familia, ¿ya? Entonces siempre hay que hablar qué pasó antes, qué estaba pasando, qué pasó después, ¿ya? Pero los desajustes conductuales pueden ser manifestación de distintos trastornos de salud mental, ¿ya? Y hay que entenderlo en el contexto en que ocurren.
también se pueden revisar como un equivalente de síntomas de distintas enfermedades de salud mental, ¿ya? Puede ser entonces el desajuste conductual algo aislado, algo que solo sea conductual o algo que sea manifestación de una enfermedad médica o una enfermedad de salud mental. Y en relación a la psicosis, ¿ya? Los síntomas y la forma de presentación puede ser muy diversa entre los pacientes. Abarca muchas patologías que no es el caso revisarlas una por una, ¿ya? Y nuevamente los síntomas son variables dependiendo de las habilidades cognitivas y de cuánto puede dar cuenta el paciente qué le está pasando, ¿ya? Que él o ella pueda decir, tengo miedo, me están haciendo daño, alguien me está persiguiendo, ¿ya? En el caso de ideas más negativas, pero también de soy un superhéroe o tengo conexión con Dios, que son como ideas más maníacas, de más euforia, de más síntomas como más positivos para los pacientes. Los síntomas aislados no se asumen como psicosis, ¿ya? Los síntomas aislados se asumen como un síntoma, no como un trastorno, ¿ya? Y esos síntomas, si ya se empiezan a configurar con otras cosas que se le van sumando y con pérdida de funcionalidad y con repercusión en el día a día, uno puede ahí ir armando como este síndrome o una enfermedad propiamente tal. Yo me imagino que esto es algo muy frecuente que les toca ver también, que les toca vivir. Y son algunas de las cosas que muchas veces me dicen a mí, que cuesta mucho que salga de la casa, que se demora horas, que hay que anticipar todo lo que vamos a hacer, o si hay algún cambio en la rutina habitual, porque si no es muy difícil avanzar, ¿ya? O se enoja, ¿ya? Que acumula cosas, que siempre anda con un palo o con alguna otra cosa, y que va recogiendo y guarda todas las cosas que encuentra, ¿ya? Los síntomas obsesivos en general son súper frecuentes en las personas con síndrome de Down. Su forma de ser es más estructurada, ¿ya? Y eso no lo hace una enfermedad. Eso no es un trastorno, ¿ya? Los síntomas obsesivos son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados y le generan malestar al paciente, le generan mucha molestia mental, ¿ya? Es una experiencia subjetiva que en oportunidades es difícil de comunicar y la persona siempre trata de ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o los intenta, si le están generando mucho malestar, intenta neutralizar ese malestar haciendo alguna conducta o pensando algo. Y ahí aparecen muchas veces los actos compulsivos, ¿ya? Entonces, la persona puede contar lo que siente, puede contar cómo intenta suprimir lo que le está pasando, puede explicar todo lo que está sufriendo en ese momento. Y aquí aparece la otra parte del obsesivo, que son las compulsiones, ¿ya? Que son comportamientos, por ejemplo, lavado de manos, ordenar las cosas de tal forma, comprobaciones como si dejé la puerta cerrada, si el gas está apagado, o actos mentales también que puede ser rezar, contar o repetir palabras, ¿ya? O decir, contar en la mente, en el fondo, hasta 5, o decir todo, o contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 veces, ¿ya? Son de carácter repetitivo y que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a la obsesión o con ciertas reglas que debe seguir estrictamente. Cuando están presentes las obsesiones y las compulsiones, o uno más claramente, uno ahí puede hablar de un trastorno obsesivo compulsivo. Y finalmente, les quería hablar de este síndrome de regresión, pero de una forma muy general, ¿ya? Que, que es un tema que se está estudiando mucho hace unos 10, 15 años, cada vez ha aparecido más evidencia y algunas opciones de tratamiento, ¿ya? Y es una regresión inesperada y grave en el funcionamiento cognitivo y en el adaptativo, ¿ya? En general, lo que vemos es una
pérdida rápida y extraña de las habilidades previamente adquiridas, ya sea hablar, escribir, comer solo, vestirse solo, ordenar cosas, ¿ya? O un aumento de conductas maladaptativas, ¿ya? Irritabilidad, agresividad, y aparece después de una trayectoria de desarrollo habitual, normal, ¿ya? Nadie había notado antes algo distinto. La edad de inicio promedio es de los 14 a los 17 años, pero en general se puede dar en un espectro mucho más amplio de edad, de los 10 a los 30 años, y se puede manifestar de muchas formas, de muchos síntomas, pueden haber muchos síntomas, y a veces puede aparecer un gatillante o en la historia aparece algo, un estresor, un cambio de ambiente o una crisis o un duelo también, ¿ya? Y cuando digo crisis pueden ser cosas buenas o malas, puede haber... también puede haber ocurrido, por ejemplo, que la hermana se fue de la casa porque se casó o nació el sobrino. Esos también generan crisis. Son cosas buenas, pero generan crisis porque generan una adaptación. Se publicó hace poco un consenso de recomendaciones para el diagnóstico y en el fondo el inicio es desarrollo de síntomas neurológicos o psiquiátricos nuevos en menos de 2 semanas, o sea, es agudo o subagudo, en personas previamente sanas, ¿ya? Y tiene que cumplir con alguno de estos, que es evidencia clínica de que existe una alteración neurológica, ¿ya? Una alteración del estado mental o una desregulación emocional, un deterioro cognitivo, una regresión en las habilidades con o sin características de autismo, una focalidad neurológica nueva o que hayan convulsiones sin necesariamente tener antecedentes de epilepsia, insomnio o alteraciones del ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Que haya déficit en el lenguaje, que aparezcan trastornos del movimiento o que haya ansiedad, alucinaciones, ideas delirantes, despersonalización, desrealización, síntomas obsesivos compulsivos, agresión, agitación. O sea, como ustedes ven, es una variedad de síntomas bien amplia, ¿ya? Y en este caso es súper importante la exclusión de otras causas. Y en este caso en específico hay que hacer un estudio más amplio para descartar muchas causas orgánicas. Exámenes de sangre, electrocardiograma, tomografía abdominal si es necesario, resonancia cerebro, electroencefalograma, punción lumbar, muchas cosas, porque como es una manifestación principalmente neurológica, hay que descartar algo neurológico que pueda estar ocurriendo, porque si aparece algo, ese algo puede tener un tratamiento en específico, ¿ya? Que puede cambiar el curso de lo que está ocurriendo. Y por último les quería mostrar esto, que es una guía que, que hizo una fundación de Estados Unidos, que es Global, que muestra en el fondo cómo debiera ser evaluados los pacientes en distintos ámbitos, pero aquí yo puse lo conductual, y muestra cómo, ojalá, los pacientes debieran tener una vez al año una evaluación de salud mental y de conducta, o sea, si ha habido cambios conductuales o de salud mental, no necesariamente por un psiquiatra, sino en su control médico anual, por ejemplo, revisar bien si existe algún cambio conductual o médico, o sea, o de salud mental, para ahí poder derivar si fuera necesario, ¿ya? ¿Dónde se puede ir buscando orientación de si algo que le está ocurriendo a la persona con síndrome de Down es patológico? A través de los centros, de talleres, de los establecimientos educacionales, de derivación desde otros profesionales, derivación desde otros profesionales médicos, también en el control sano, ahí uno se puede ir buscando información y orientación de dónde buscar más en toda esta instancia. Eso era lo que yo les quería presentar. Muchas gracias, Trinidad. Dejamos abierto el micrófono o si quieren escribir por el chat también pueden ser y yo les voy leyendo las preguntas.
súper. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Soy Eva Bustamante de la Fundación Arte y Sueños Down de Rancagua. Nosotros atendemos adultos con síndrome de Down, pero voy a hablar desde mi posición de madre. Yo tengo un hijo de 31 años con síndrome de Down. Mi hijo siempre tuvo bastantes capacidades, cognitivas especialmente, pero desde la pandemia empezó a perder. Ha estado perdiendo sus capacidades. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que a él ya le hicieron examen, le hicieron electroencéfalo, le hicieron, ¿cómo se llama lo otro que lo meten en una máquina? ¿Resonancia? Resonancia del cerebro también, todo eso. Pero esta se le hicieron a raíz de que él había sufrido 3 síncopes, distanciados uno de otro. Y le encontraron un cavernoma. ¿Qué incidencia tiene un cavernoma en su capacidad o no tiene ninguna incidencia en su capacidad cognitiva? Lo más probable es que ninguna, Ya, pero habría que verla. Sí, yo no soy neuróloga, así que en ese caso tendría que consultarlo con el equipo de neurología, eh, que saben más de personas con síndrome de Down, algún neurólogo, pero yo te diría a primera que que no ninguna. tiene nada que ver. Ya, Ujú. ok, gracias. Que no es masa, es masa, ¿sí? No se lo todo. Edita, voy a parar la grabación, o sea, la ¿Ya? paré, Sí, ¿ya? no hay Porque problema. si aparecen preguntas más de personas en específico, mejor apagarlo. Los invitamos a seguir haciendo consultas también por el chat, como dijimos, o a viva voz, no hay problema. Yo camino. Dice que prenda la luz. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿O ¿O algún caso que nos quisieran contar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra, soy la mamá de la Sofía y quisiera preguntarle a la doctora dos cosas. Primero, bueno, el tema de la autoagresión, porque Sofía se autoagrede. Y lo segundo, bueno, es que el tomar medicamentos como la risperidona, el escitalopram para su ansiedad, siento yo que como que disfrazo, como que cubro sus síntomas al darle estos medicamentos, porque como ella no se puede expresar, eh, a ver, como que esos medicamentos la inhiben su respuesta. No sé, ¿qué me puede decir? a ver, en relación a a las autoagresiones, ¿ya? Hay que evaluarlo también dentro de todos los otros síntomas y todas las otras cosas que pudiera estar ocurriendo, ¿ya? Porque la autoagresión puede ser, o sea, puede estar presente en muchas enfermedades o diagnósticos de salud mental, no es específica de alguna, ¿ya? Entonces, después de hacer esa evaluación en relación a lo que le está pasando a la Sofía, yo te podría decir que los remedios sí, los remedios producen
enlentecimiento, producen menor expresividad muchas veces, producen distanciamiento emocional, como que las cosas refalaran más, ¿ya? Pero yo creo que una de las indicaciones que menos, o sea, una de las indicaciones más claras de usar medicamentos, igual, junto a las otras intervenciones que tú puedas hacer, ¿ya? Con la Sofía, o sea, psicología, terapia ocupacional, de todo, pero una de las los fármacos en este caso son para protegerla a ella, que existe un riesgo. Y cuando existe un riesgo para la persona o para terceros, ahí yo creo que los fármacos son muy importantes, ¿ya? Para regular esas conductas. Y es un tratamiento que tiene que ser seguido en el tiempo, tiene que ser evaluado y mantenerse mientras sea necesario, ¿ya? Porque si tú empiezas a hacer quizás otras intervenciones que puedan ayudar a la Sofía, en algún momento vas a poder suspender uno de esos dos medicamentos o vas a poder usar dosis más bajas, ¿ya? Pero es algo que es distinto para cada persona, ¿ya? Sí. Y para acá, que claro, porque la Sofía no habla, al no escuchar, no habla y ve muy poquito, entonces ella no se sabe expresar. Entonces, ese es como, yo quisiera no limitarla, ¿Mm? que ella pero, no tiene herramienta. Bueno, gracias. Pero no quisieras limitarla ¿en qué sentido? En que ella manifestara, porque si ella se está autoagrediendo es porque a ella algo le molesta. Y quisiera que se expresara. Entonces, no, ella tiene sus controles semestrales con el doctor Valderrama, entonces su exámenes de laboratorio, sus cardiólogos, todas las necesidades se cumplen rigurosamente. Pero al no hablar, por ejemplo, si yo la llevara a una psicóloga, finalmente quien termina hablando con la psicóloga soy yo, no la Sofi. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como, siento yo que como que, que no es justo. Claro. Sí, exacto. No es justo, pero ahí en ese no querer limitarla, hay que lograr ese equilibrio, que es muy difícil de lograr, entre que no hayan riesgos y que ella se pueda seguir expresando. Sí, sí, así es. Muchas gracias. Nada. No sé. Papá del Camilo acá está levantando su manita. Dele nomás, pero está con el audio bajado. Tiene que activar el audio. Ahí, ya. Primero que todo, muchas gracias por la conferencia, doctora. La verdad es que no sé cómo logra hacerlo porque es tan complicado, es tan grande la cantidad de, de signos o síntomas que presentan los presentes que cómo poder clasificarlo es complejo. Porque además creo que todos tienen un poquito de algo, un poquito más o un poquito menos, pero de algo tienen. O sea, igual Camilo tiene un poco de obsesión, igual tiene un poco de un ordenamiento rígido, pero no mucho, no lo altera. No. Quizás si lo que más lo altera, y no tengo la explicación, es su hiperactividad motora, es el aleteo, ¿no es cierto? Vive viendo las manos o la cabeza o haciendo muecas, cosa que le molesta, le produce angustia. O sea, uno lo ve sufrir con eso. De hecho, se calma cuando lo dice, domínate, domínate, él deja de hacerlo, pero lo deja de hacer por un par de minutos y si no está concentrado en algo, vuelve a eso. Entiendo que es ansiedad, fundamentalmente, porque parece ser que eso se le aumenta cuando está ansioso o cuando tiene estrés. Y en cuanto a los medicamentos, le han hecho estupendo. Está tomando el citalopram y le cambió la parte alegría, digamos. Así que ahí Claro. estamos bien. Pero sigue Qué con bueno, su... qué bueno. Eso, doctora. Muchas gracias. Mm. Felicidades.
te lo dijo todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? ¿Algo que harían distinto en la evaluación? Aquí dice, ¿desde qué edad puede ver un psiquiatra una persona con síndrome de Down? Em, desde cualquier edad, en realidad. Desde, si uno lo pensara, pero nosotros, los adultos, podemos ver desde los 15 años en adelante. Pero de preferencia vemos desde los 18, pero igual está permitido, legalmente está permitido. Ujú. Y digo desde cualquier edad pueden ver, porque muchas veces el psiquiatra puede aportar de otra forma, no es necesario que esté pasando algo de salud mental en el fondo, pero muchas veces las interconsultas pueden ser por algo conductual o para apoyar a la familia, no sé. Ocurre mucho también, sobre todo en la psiquiatría infanto-juveniles. Muchas gracias, señalan por el chat. Todavía nos quedan unos minutitos, así que si tienen alguna duda, consulta. Me quedé un poco pensando en lo que señaló papá de Camilo respecto de las manifestaciones conductuales cuando hay ansiedad, ¿cierto? Cuando hay angustia ahí dando vuelta. No sé de qué otra forma hay manifestaciones que pueden ser ansiedad o angustia. Es una pregunta que tengo yo para ti, Trinidad. Otras manifestaciones conductuales, claro, además de la inquietud, que puede ser física o puede ser de ambulación, ¿ya? Eso también puede ser de ansiedad, el temblor, el tiritar, el estar moviendo todo el rato alguna parte del cuerpo, em, como más conductual. El autoagredirse también, o sea, el estar nervioso y empezar a pellizcarse, a rascarse, como alguna forma de control de las emociones, también puede ser. ¿Ya? Yo creo que esas podría nombrarte, se me ocurren otras, pero también que la ansiedad es una cuestión tan amplia que aparecerían muchas cosas, además de todo lo físico que te puede pasar y el malestar. Ujú. Virginia Rodrigo dice, sí, movimientos esenciales aumentan cuando se estresan. Me claro, imagino que dice. es una forma, claro, es una forma de regulación también, porque como decía el papá de Camilo, nombraba este movimiento que muchas veces se considera como eh, dentro del autismo, ¿ya? Como manifestación, pero también hay que considerarlo como algo que regula emocionalmente y que calma, ¿ya? Entonces, no siempre las manifestaciones físicas o las conductas de las personas son patológicas. Pueden molestarnos a nosotros, ¿ya? Sonidos, movimientos, golpeteos, pueden generar disrupción en la familia o en la casa, pero muchas veces para ellos son súper importantes para lograr la regulación y la calma. Rodrigo, ¿iba a hablar? Yo, no Sí, sé, usted. Alex. Es que Ah, está malo ese y es Rodrigo. Rodrigo es Alex. Sí, bueno, nosotros, primera reunión que participamos, ya vamos a participar el próximo año con nuestra hija, ¿cierto? En el proyecto. Bueno, nuestra hija tiene 21 años, ¿ya? Y ella es muy callada, reservada, ¿ya? Generalmente las emociones quedan hacia adentro, no dice nada, ¿ya? Le cuesta mucho llorar nada, cero,
¿ya? Y ya cuando le caen las lágrimas, ¿cierto? Una cosa pero tremenda, ¿ya? Y, a ver, nosotros no tenemos una, digamos, una persona especialista en Down. Me acuerdo que solamente el doctor Santos, que era de la Católica, la vio, pero muchos años atrás, ¿ya? Y después nada más. La pediatra no es que tiene, ¿cierto? Y que la ve hasta el día de hoy, ya no especialista como especialista, no. Entonces, a lo mejor ahí nos falta, ¿cierto? Alguien que nos apoye, ¿ya? En ese sentido, para poder, no sé, por nosotros, claro, apoyarla, ayudar, ¿cierto? Ya, porque uno es bastante ignorante en este sentido del tema, o sea, solamente le saca la información, lo que hay escrito, ¿cierto? Y empieza a leer, ¿ya? Pero todos los niños no son iguales, ¿ya? Entonces, y eso nos preocupa de la hija, ¿cierto? Que ella es muy hacia adentro, no expresa nada, es un tema para nosotros. Y es nerviosa ¿Ya? igual, Y se lo muerde los otro es, dedos. sí, el dedito, ¿cierto? Que generalmente se lo lleva a la boca cuando está nerviosa, ¿ya? Eso, digamos, lo que no Y sucede. de carácter, por ejemplo, está molesta. Y carácter fuerte, eso es lo otro. Cuando está molesta de algo, por ejemplo, muy variable, pues ya se levanta súper contenta, cariñosa, todo, y al ratito así como que cambia de carácter y se enoja, contesta mal, y yo le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te enojas? Y ahí se pone a reír, como que ella no se da cuenta en que, en el minuto que habló fuerte o se molestó por algo simple. Y siempre le pasa eso, por ejemplo, digo, ¿qué pasó? Y ahí se pone a reír. Y es así como que ella no lo pudo evitar. Tiene muy variable su carácter. Cambio, claro. Sí, Ahí, aquí la Edita en el centro tienen una lista de profesionales ¿ya? y donde les podrían contactar en el fondo, desde lo médico a bien la salud mental, como para Qué ver bueno. qué puede necesitar su hija. ¿Ya? Sí, qué bueno, porque la verdad es que uno yo nunca la he llevado a psicólogo, a neurólogo, solamente el problema que ella tiene cuando uno nace, que Cardiólogo, ¿cierto? oftalmólogo, Oftalmólogo, digamos lo eso, básico. sí. Ujú. En el Escríbanme, endocrinólogo. escríbanme al correo y yo estaba pensando que la primera derivación sería el doctor Valderrama, que es médico Ujú. internista, que le puede hacer un examen de salud completo y ahí poder ver otras derivaciones. Si no tienen Ya, mi correo, se los voy a dejar aquí por el chat, por ¿ya? favor, Por favor. Y ahí también, Trini, hay gracias. 2 consultas en el chat. Ya, yo no soy Rodrigo, soy Alex Coronado por si acaso. Alex. Es por el computador. Alex Coronado. Ahí les Eh, mandé mi correo. Ya, sí, ok. Gracias. Gracias, Edita. Tiene que ver, las dos preguntas tienen que ver un poco con el autismo, ¿ya? Tienen una alta coocurrencia, ¿ya? Pero hay que evaluarlo, hay que diferenciarlo bien, porque muchas veces hay rasgos de autismo o alguna cosa en especial, o hay algo sensorial que en el fondo muchas veces se puede decir es de autismo, pero también es algo, es una forma de regularse, de calmarse, ¿ya? Sí ocurren bastante frecuente como coocurrencia, ¿ya? Y claro, aquí hay una pregunta de un niñito de 14 años que tiene síndrome de Down y autismo, que se autoagrede y también agrede a su mamá. ¿Cómo podría orientarla? Yo creo que la orientación acá es acercarse a su médico, a su pediatra, o buscar también con la Dita algún psiquiatra infanto-juvenil que pueda evaluarlo para ver qué le puede estar pasando y que descartar todo lo médico y seguir después, si es necesario, con la salud mental. Ujú.
Escríbame, ahí ya les dejé mi correo. edita.nunes@uc.cl. Y si no, de todas maneras pueden llamarnos al centro o escribir por nuestra página web. También todos esos mensajes a mí me llegan inmediatamente, así que también ahí les puedo brindar todo el apoyo y la ayuda. Estamos en la hora, no sé si alguien más tiene una última preguntita, alguna consulta. De todas maneras, si les queda algo por ahí, me escriben y yo se la puedo hacer llegar a la doctora Lynn, Bueno. ¿cierto? O darles ahí el apoyo y la orientación que como Centro UC Síndrome de Down queremos dar, ¿cierto? Porque estamos para trabajar por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva, especialmente síndrome de Down y también otras discapacidades. Nosotros también trabajamos con otro tipo de personas con otros tipos de discapacidades, así que están los canales de comunicación abiertos para lo que necesiten. Yo tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, buenas noches, mi nombre es Jacqueline y yo estoy conectada desde Colombia. Yo tengo una niña, pero ella pues no, todavía no es adulta, sin embargo, tiene muchos comportamientos compulsivos, o sea, el organizar, el tema que todo tiene que estar así como súper medido. Entonces, mi pregunta es, ¿eso se puede ir trabajando desde esta pequeña infancia o eso pues no mejora o qué, o yo puedo hacer? Porque es que yo trato y yo le explico y le digo, ven, no, es que no es necesario hacerlo así, o sea, lo podemos hacer de otra manera. Yo trato como de desestructurar un poco eso, pero es complejo. Entonces quería saber si eso sí permanece durante toda su vida o uno puede ir modificando ese comportamiento. ¿Qué edad tiene Jackie? Antes que te vayas. Tiene 8 años. Ah, chiquitita, claro. Está chiquita, sí, pero te Es digo chiquita. que en esa parte compulsiva, te lo juro, o sea, es impresionante. O sea, yo soy como, Dios mío, si esto va a permanecer por el resto de su vida, Dios mío, eso es enloquecedor porque es súper psicorrígida. Claro. Que ahí también siempre hay que pensar cómo es ella de personalidad, cuáles son como sus rasgos característicos y por sobre eso, si es que hay cosas que se estén manifestando como algún síntoma. Entonces, yo siempre les digo en el fondo, ¿cómo son ustedes como papás? Si como papás son estructurados, son muy ordenados, lo más probable es que los hijos saquemos características de nuestros papás, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que no se pueden cambiar con la De, farmacología. pro- Se de pueden pronto no es trabajar. tanto yo como mamá, sino que una tía con la que convivimos, que sí tiene ese trastorno. Ya. Entonces yo creo que de ahí también viene y pues digamos que el trabajo mío es como explicarle de manera muy amorosa, es, ven, podemos hacerlo de otra manera o ven y lo hacemos en otro momento, ¿cierto? Claro. Porque es como, a veces uno dice, bueno, esto tiene que cambiar porque no todo, pues, o sea, ojalá el mundo fuera así estructurado, pero realmente a veces los tiempos no dan para esperar todo lo que ella quiere hacer en ese, pues, en esa estructura. Ahí yo creo que es importante quizás consultar con psicología para, como es bien chiquita, para ver qué intervenciones se pueden hacer en el día a día para tratar como de ir flexibilizando esa estructuración. ¿Ya? Perfecto. En general tienen hartos tips. Hay psicólogas que se dedican más a obsesivo, compulsivo o trastornos de ansiedad. Entonces pueden orientar más en esa línea. Y claro, y si persiste o si se empieza a ser demasiado disfuncional o genera mucho sufrimiento en ella y la familia, ahí también considerar algún fármaco que pueda ayudarla a bajar la ansiedad, sobre todo a bajar la ansiedad en realidad, o un poco de flexibilidad cognitiva. Ok, listo, muchas gracias. Por el chat también están dando los agradecimientos a la doctora Lynn. Y como les decíamos, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y estén pendientes de nuestras redes sociales para ver la próxima charla abierta para familias, ¿ya? Así que les agradecemos mucho a la doctora Lynn y a ustedes por haberse conectado. Gracias por la Muy información. bien. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias